Buenos días, queridos amigos de la UTAEP. Finalmente nos podemos ver. Lamento muchísimo no estar con ustedes allá, pero estoy altamente agradecida de Blanca Gutiérrez y todas sus gestiones para que pudiéramos al menos encontrarnos alrededor de este tema que para mí es tan importante como el cambio climático y las posibilidades de hacer algo por él, la restauración de los ecosistemas xerófilos. Bueno, hoy le vamos a hablar justamente de las medidas de restauración del bosque xerófilo en el semiárido frente al cambio climático. Y lo primero que voy a empezar por decirles es que antes de manejar hay que entender primero cómo son las zonas áridas, su ecología, la forma como los factores bióticos y abióticos interactúan entre ellos. Es la herramienta fundamental para enfrentarnos al reto climático, el aprender del sistema natural. Debemos proponer justamente los sistemas de manejo y modelos de producción que sean más amigables con el ambiente. Ya poco a poco vamos a entender cómo se formaron esos ecosistemas, cuáles son sus características, conocer cada uno de sus componentes y el clima, qué implica el clima y el microclima y la calidad de las lluvias. El trópico seco recibe la mayor cantidad de radiación durante todo el año, por tanto son zonas áridas que tienen una característica diferente, son zonas áridas cálidas, no se parecen a otras zonas áridas como el desierto de Arizona o el de Atacama en Perú, que son en zonas bastante frías durante el invierno. Las zonas áridas tropicales son las más frágiles y susceptibles a la desertificación y además son el mayor reto de adaptación al cambio climático. ¿Por qué? Por sus altas temperaturas, las lluvias impredecibles, la alta evaporación, suelos pesados, exceso de radiación y escasez de agua. Esto ha ocasionado que las condiciones de desertificación hayan incrementado. Hay dos procesos que están siendo influenciados por esas condiciones climáticas que son la desertificación y la desertización. A veces tendemos a verlo como dos cosas distintas y no lo son. O sea, no, el cambio climático trae consigo desertificación. ¿Qué es la desertificación? La creación de nuevos desiertos por la mano del hombre, por la mala práctica. Grandes desiertos del mundo se formaron debido a la deriva continental. El hombre no tuvo nada que ver con ello. Pero los desiertos nuevos, ¿verdad?, son los que estamos causando nosotros. Entonces, en resumen, nosotros sabemos que estamos ocasionando la pérdida enorme de los bosques xerofíticos. Entonces, en síntesis, ¿qué causan los nuevos desiertos? El desconocimiento del funcionamiento de esos ecosistemas, el mal manejo de esos recursos naturales, la explotación intensiva de los recursos naturales y minerales. Y además el desconocimiento de otros usos que puedan tener los recursos disponibles. El caso del Cerro Saroche preocupa tremendamente hoy, pues se está extrayendo árboles de una zona sumamente frágil para leña. Eso hay que pararlo. Venezuela ha ido incrementando sus zonas áridas y semiáridas debido a esos malos manejos y se ha desaparecido el 65% del bosque xerofítico en el estado Lara y el 59% del bosque xerofítico en el estado Falcón. Por tanto, nosotros estamos en zona de alarma. Una amenaza nueva, bueno, no tan nueva, pero que realmente ha incrementado en los últimos años es la minería ilegal, que es un desastre lo que está ocasionando. Y la minería no es nada más como la gente piensa, oro. También hay la minería de cuarzo, de otros elementos que destruyen el suelo, el grafito, por ejemplo, destruyen el suelo y no queda nada. Ahora vamos a pasar al tema que más nos importa a nosotros. ¿Qué es eso de cambio climático? Un concepto muy difundido, pero poca gente realmente lo entiende. Cuando hablamos de cambio climático, siempre nos dicen, la Tierra ha aumentado 1,2 grados en promedio de su temperatura. Pero no, nosotros estamos en una franja tropical donde los desiertos, ¿verdad?, son mucho más frágiles y donde la temperatura es clave porque un aumento de 1 grado de temperatura hay un aumento de la tasa de evaporación, por tanto, un aumento de la sequía. Se pierde mucha agua, se salinizan los suelos y seguimos nosotros
en esos procesos. Requerimos con urgencia devolverle a la tierra lo que le hemos quitado. ¿Y cómo lo hacemos? Restaurando. Restaurar es el camino. Pero ¿con qué vamos a restaurar? ¿Vamos a traer NIM? ¿Vamos a traer otras especies foráneas? No, señor. Restaurar significa que tienes que devolverle a la tierra lo que le quitaste. Entonces, es sumamente importante que nosotros enseñemos a los niños y a las escuelas a valorar los recursos naturales que tenemos, los enseñemos a reproducir las especies allí presentes. En la foto que ustedes ven allí, a la izquierda están los niños y jóvenes que han preparado avíos o lo que nosotros llamamos granadas ecológicas con semillas de los árboles en la zona árida para lanzarlos y imitarle el vuelo de los pájaros. En este proyecto, un proyecto de Naciones Unidas de Pequeñas Donaciones, del Fondo Mundial del Medio Ambiente que hemos realizado, hemos llevado a cabo varias experiencias exitosas y para ello hemos contado con las madres, las profesoras, los niños, con un entusiasmo enorme de trabajar en restauración. Darle valor agregado a cada uno de los compartimientos de esos ecosistemas. Por ejemplo, nosotros pensamos que el árbol de Cují, que es uno de los árboles más explotados para carbón, debería dejarse tranquilo, no se debería tocar, sobre todo en las zonas áridas, sobre todo en el Cerro Saroche o en la Reserva Biológica de Montecano, que nacieron juntos como una necesidad enorme de preservar el bosque xerofítico de las zonas áridas del oeste del país. La lámina que ustedes están viendo aquí del Capario doratísima, la pongo porque es un ejemplo vivo de que no todo lo que luce es. Uno ve el olivo, para los campesinos, el olivo es una mata sagrada, ¿verdad? Bueno, la mata es sagrada y no la tocan, gracias a Dios, porque esa mata es tan sagrada que es capaz de absorber agua a través de las hojas. Es decir, cuando yo quito un olivo, quito la posibilidad de enriquecer todo el sistema de recursos hídricos. Vemos un poquito en esta siguiente lámina donde nosotros tenemos las semillas de taque, las semillas de guayacán, vemos la pitahaya, un tremendo cultivo que nunca se dio en Venezuela como debería ser. Lo iniciamos nosotros en el año 85, no nos hicieron caso. Hoy en día estamos comprando esquejes de pitaya traídos de otras latitudes y es impresionante. Tenemos 4 especies de pitaya endémicas, una en Cerro Saroche y 3 aquí en Montecano. Imagínense si nosotros desde el 85 hubiésemos empezado a cultivar la pitaya, que es un cultivo bastante caro hoy en día. $9 el kilo hoy en día. Entonces, yo quiero decirles que hay que aplicar esos modelos de agricultura regenerativa, huertos familiares, pero agroecológicos, cero monocultivo. Por ejemplo, nosotros tenemos en Montecano hicimos unas experiencias bellísimas con cují, con maíz, tapirama y auyama, todos juntos. La gente creía que eso no se iba a dar y se dieron espectacularmente. Logramos rescatar un sistema de cultivo tapirama, maíz y de paso logramos también auyama en el mismo espacio. Entonces, ¿qué propongo yo? ¿O qué he propuesto toda la vida? Bueno, Blanca Gutiérrez fue una de esas pioneras. Crear modelos alternativos para la agricultura ecológica en sistemas agroforestales. Las fincas, convertirlas en nada de monocultivo, sino policultivo. Ya nosotros hemos demostrado que la sábila y el agave son perfectamente compatibles con el cují y el dividivi. Ustedes ven a la derecha de la lámina, ahí estamos nosotros planteando tanto sistemas de cultivo en zonas planas como sistemas de cultivo en zonas inclinadas. Pero esos dos modelos también sirven en el proceso de restauración ecológica, porque podemos aplicarlos, en vez de poner maíz, por ejemplo, ponemos orégano o salvia, además de los otros árboles, el semeruco, otros árboles y arbustos, la salvia. No, a veces me preguntan, ¿es posible restaurar? Claro que sí, pero hay que hacerlo con inteligencia. Hay que preguntarle al sistema cómo tú funcionas, qué me puedes enseñar y luego imitar lo que el ecosistema hace para cambiarlo para hacer una mayor producción. Bueno, yo les digo que las técnicas de restauración que nosotros hemos propuesto están descritas en el manual de restauración del bosque xerofítico que escribí para la FAO junto con un grupo de colegas el año antes pasado y la profesora Blanca lo tiene disponible. Las siguientes láminas voy a ponerle ejemplo de qué hicimos, porque ya hemos hecho restauración aquí y que se puede aplicar allá también en Cerro Saroche.
Primero observamos con atención los procesos naturales, los procesos de sucesión primaria y secundaria, y pretendimos imitar esos ecosistemas. Uno de esos ejemplos es que hemos rescatado, que hemos convertido finalmente en un cultivo para las zonas áridas, ha sido el reconocimiento del agave cocuy y sus mecanismos de resistencia a la sequía, sus múltiples usos, hasta un punto tal que de haber sido perseguido a los productores de cocuy y pecayero, y por tanto no sembraban agave. Hoy en día ya el agave cocuy ha sido declarado Patrimonio Natural, Cultural y Ancestral de la Nación, y además de eso, acabamos de aprobar una ley que, para la protección integral del agave cocuy y sus derivados, que lo coloca hoy en día en un rubro agrícola estratégico. Aplicamos esos modelos en zonas planas y inclinadas, y, aplicamos esos modelos en laderas, ¿verdad? Y pueden ver que esas áreas restauradas después de 5 años ya empiezan a aparecer hasta los arbustos, arbolitos que ya se han convertido en arbustos. Y ven en esta lámina el bosque xerofítico hoy en un área experimental de 27 hectáreas. Fíjense ustedes cómo recuperamos al bosque. ¿Y el futuro? ¿Qué es lo que debemos hacer? Ustedes y nosotros acá, estimular el proceso de domesticación de especies nativas para que haya una agricultura más amigable con el ambiente. Es increíble que nosotros comamos, vestimos como si fuéramos europeos. A nosotros nos trajeron la cabra, la oveja, la vaca, el cerdo de Asia. Nos trajeron la caña de azúcar, el arroz, el trigo también de esas zonas asiáticas. Y nosotros aquí, ¿qué somos? Somos trópicos. Y en el trópico hay un montón de otras plantas y un montón de otros animales, como la fauna silvestre que se usa generalmente de cacería, que hay que domesticar. Hay que seguir los ejemplos de Perú, Bolivia. Perú ha rescatado 120 variedades de papas y Bolivia todo el trabajo que ha hecho con las leguminosas. Nosotros tenemos que hacer lo mismo, rescatar nuestras especies nativas y convertirlas en cultivos. La pitahaya, el cují, el agave, entre otros, tienen, además de ser impactos positivos para enfrentar, para restaurar, son unas grandes especies resistentes a la sequía y a las altas temperaturas por los mecanismos fisiológicos que tienen. Entonces, para nosotros eso debería ser un sistema sagrado, no tocarlo. La zona árida se debe tocar solamente en el sotobosque. Deben de ustedes mantener una actitud vigilante de todos esos ecosistemas de las zonas áridas. Esa pérdida del 65% del bosque xerofítico implica un desastre, porque el suelo desnudo, ¿verdad?, se calienta. Hasta 70, 75 grados, mientras que un suelo debajo del árbol no llega a más de 45 grados. Entonces, esos suelos desnudos lo que hacen es evaporar todo el agua. Si hay agua salobre sobre los acuíferos de agua dulce, ¿qué va a pasar allí? Una concentración enorme de sales. Entonces, el compromiso es grande. Hay ya las técnicas de restauración. Podemos aplicar las técnicas, simplemente el protocolo es ir primero, observar cómo es la sucesión natural, ver cuáles son los componentes del ecosistema, cómo se comportan, cuáles son sus formas de vida, cuáles son sus mecanismos fisiológicos, y luego nosotros restaurar. ¿Pero restaurar con qué? Con nuestras especies. Bueno, muchísimas gracias y espero que hayan podido disfrutar de esta presentación. Envíenme las preguntas que ustedes quieran por el correo electrónico y con mucho gusto yo se las contesto, o también por WhatsApp. Espero que todos ustedes hayan podido disfrutar de la presentación. No se imaginan, estoy metida en un carro porque el ruido no nos dejaba trabajar. Esperando que ustedes hayan entendido las cosas y estoy totalmente a las órdenes de ustedes. Un abrazo grande.